Descubriendo. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a aquellas personas que han buscado siempre incesantemente la luz de la verdad. En este espacio radial se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo hoy sábado a partir de las 7 de la noche, hora de Colombia, aquí a través de Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rctc.co. Además, este programa se retransmite en diferido todos los martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. Si de pronto le es difícil escucharlo los sábados a las 7, puede hacerlo entonces los martes a partir de las 11 de la mañana. Este programa presentado por Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Hoy el tema que queremos tratar es un tema muy interesante, como cada 8 días. En esta oportunidad estaremos hablando del cerebro reptiliano. ¿Qué es el cerebro reptiliano? ¿Cuáles son sus funciones? ¿De qué se trata? La manipulación que hemos vivido los seres humanos y por qué. Recuerden que el chat de la emisora está dispuesto para ustedes y compartir sus inquietudes y preguntas y también sus anotaciones con relación al tema. Saludo a Salim Hasir, que nos acompaña aquí en la mesa de trabajo. Buenas, Salim, bienvenido a Descubriendo. Hombre, Neil, muy buenas. Un saludo para todos los oyentes fieles de la señal de Descubriendo, siempre pues con la intención de traer estas temáticas muy interesantes para que nos ayuden a comprender muchas situaciones que hemos vivido como humanidad y que, pues como dice pues en la introducción de Descubriendo, no hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Y este es un tema muy importante porque estamos hablando, o vamos a hablar, de una manipulación, efectivamente, como lo dijiste tú, que hubo en, pues, precisamente en nuestro cerebro, ¿no? Y el tema llama la atención, el cerebro reptil, y vamos a entender por qué reptil, cómo fue la manipulación y cómo esa manipulación sigue, ¿no? Ha seguido, porque no fue pues solo por allá cuando pues se dio esta situación, sino que de alguna forma sigue todavía este proceso. Bueno, y estaremos exponiendo la investigación que hemos sacado de diferentes páginas de la web, libros de consulta que Descubriendo pues tiene. Y también estaremos colocando sonidos, audios para complementar la investigación. Iniciemos, y lo primero que tenemos que hacer para iniciar el programa es definir, ¿no? Definir conceptos. Los conceptos definidos nos ayudan a hacer una introducción y a ver de qué se trata. Hablemos entonces, Salim, de qué es el cerebro reptiliano. Para hablar del tema del cerebro reptiliano habría que citar pues a un científico, el doctor Paul MacLean. Debemos mencionarlo porque él fue uno de los pioneros en plantear esta teoría, ¿no? Esta investigación del cerebro triúnico, porque así es como se conoce, y dentro de este cerebro está el cerebro reptiliano. Este personaje nació el 1 de mayo de 1913 y murió el 26 de diciembre de 2007, hace muy poco. Fue un médico norteamericano y neurocientífico quien hizo contribuciones significativas en los campos de la psicología y la psiquiatría. Su teoría evolutiva del cerebro triple propone que el cerebro humano fue en realidad 3 cerebros en uno: el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza.
Las investigaciones sobre la base neurológica de la emoción se vieron interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial, sin embargo volvieron a tomar su rumbo en 1949 cuando Paul MacLean recuperó y amplió la teoría de James Pepys. De hecho, la teoría de Pepys habría desaparecido silenciosamente y hubiera pasado a la historia si no hubiera constituido la principal fuente de inspiración en la teoría de MacLean. Entonces, básicamente, estimados oyentes, ¿qué planteó Paul MacLean? Bueno, él se dio cuenta en sus investigaciones que el cerebro humano, según él, obedecía a un proceso evolutivo y que realmente este cerebro era triple. ¿Por qué triple? Porque constaba de 3 partes, que uno sería el reptiliano, que en este programa es donde nos vamos a enfocar. También está el sistema límbico y la neocorteza, que ya pues es la parte más grande del cerebro humano. Y en esa historia de evolución que MacLean retoma, porque también aquí se cumple otra de las constantes, y es que científicos, psicólogos, psiquiatras, es decir, en cualquier área de la ciencia, retoman ideas que algún otro comenzó o inició y las profundizan. En el caso de la evolución del cerebro, la teoría evolutiva del cerebro, fue iniciada por James Pepys. Claro. Ampliándolo un poco más el señor MacLean. Hay que recordar también que inicialmente se habló del cerebro reptil, el primer cerebro, el segundo el cerebro paleomamífero y el tercero el cerebro neomamífero, ¿verdad? Vendría siendo entonces la forma en que estos científicos, que recuerden que todos ellos están sujetos a la teoría de la evolución, prácticamente nos dicen que como somos el resultado del proceso evolutivo, también nuestro cerebro atravesó un proceso de evolución, donde el primer cerebro que tuvimos y que comenzamos a desarrollar fue el reptil, y en la medida en que comenzamos a desenvolvernos en el planeta Tierra, comenzaron a desarrollarse otras capas, otras áreas del cerebro, hasta convertirse pues en las 3 formas del mismo. A esto también se le llama el cerebro triúnico, ¿sí? Triúnico, que habla de estos 3 cerebros. También me gustaría complementar esta parte de la definición que nos entrega Salim, que el cerebro reptiliano o primitivo es el básico o el instintivo en el ser humano. Importante que tengamos esos conceptos bien claros, bien definidos. Es el que se encarga de lo básico y lo instintivo en nosotros. Es el que actúa cuando nos ocupamos de cosas puntuales como fregar, lavar o coser. Es la parte más antigua del cerebro, es más, es el primero que la naturaleza nos proporcionó junto con los reptiles hace unos 500 millones de años. Recuerden, estimados oyentes, que esta visión que estamos entregando se deriva o se desprende de la idea evolutiva del ser humano. Más adelante comprenderemos que no es que hayamos nacido o hayamos sido primero en nuestra parte cerebral únicamente con la parte reptiliana, ¿no? Y que después aparecieron o evolucionaron las otras. Comprenderemos que nuestro cerebro siempre ha estado, como lo observamos hoy, no con la complejidad obviamente de hoy, pero sí con los componentes ya desde la misma creación del ser humano establecida. ¿Qué hicimos en el proceso de los días de creación? Que es otro concepto o conocimiento que hemos entregado aquí en Descubriendo. Es que en la medida en que comenzamos a vivir experiencias en el planeta Tierra como humanidad, fuimos fortaleciendo cada una de estas áreas del cerebro que originalmente pues ya estaban ahí. Sí, interesante eso que mencionas, Neil, porque si esto se basa en la teoría evolucionista, entraría a justificar el comportamiento muchas veces animal de esta humanidad en algunos casos, ¿no? Pero aquí en este programa, pues la investigación que hemos realizado y que hemos entregado en muchos programas, vamos a entender que realmente ese comportamiento obedece a una manipulación. Entonces, teniendo esto en cuenta, de acuerdo a los datos que hemos estado recopilando, podremos entender que el comportamiento humano ha variado mucho después de ese suceso de hace miles de años. Voy a complementar un poco la definición que nos entregó nuestro compañero Neil, y también vamos a entender por qué se le llama cerebro reptil. El cerebro reptiliano o primitivo es el básico o el instintivo en el ser humano. Es el que actúa cuando nos ocupamos de cosas puntuales como fregar, lavar o coser. Es la parte más antigua del cerebro. Ahora, ¿por qué se le llama reptil?
Los reptiles son las especies animales con el menor desarrollo del cerebro. El suyo está diseñado para manejar la supervivencia y en dos extremos, huir o pelear, con muy poco o ningún proceso sentimental. Tiene un papel muy importante en el control de la vida instintiva. Por esto se le llama reptil. Porque, bueno, alguien podría más pensar... básico. Exactamente. Alguien podría pensar de que es reptil porque tendrá escamas o alguna cosa así. No. Es porque... Los reptiles son los animales más básicos. Más básicos. Podemos entender que son los primeros animales en el planeta, ¿no? Como tal. Los reptiles, este cerebro no está en capacidad de pensar, refiriéndonos al reptil. No piensa, ¿no? Ni siente. Su función principal es la de actuar cuando el estado del organismo así lo demanda. El complejo reptiliano comprende entonces las conductas que se asemejan a los rituales animales como el anidarse o aparearse y las conductas impulsivas de defensa y de ataque. Allí entonces, en este cerebro básico, se encuentran los instintos más primitivos del ser humano, ¿no? Por ejemplo, el proceso para aparearse y las conductas de defensa y de ataque. Claro, básicamente este cerebro maneja los impulsos o los instintos primarios, los básicos para cualquier tipo de especie, ¿no? Porque todas las especies, animales, reptiles, mamíferos, las aves tienen este cerebro que es el que hace que de alguna forma se preserve la vida, la alimentación, la reproducción y todo aquello. Quisiera ahora, Neil, ahora que hemos tocado pues el cerebro reptil, quisiera tocar un poco, pues muy someramente, las definiciones de los otros dos para que entendamos también la teoría, ¿no?, del cerebro triúnico. También está el sistema límbico, que es el almacén de nuestras emociones y recuerdos. En él se encuentra la amígdala, considerada la base de la memoria afectiva. Entre las funciones y las motivaciones del límbico están el miedo, la rabia, el amor maternal, las relaciones sociales, los celos. Básicamente, estimados oyentes, el sistema límbico, que es la parte del cerebro donde se encuentran, por ejemplo, hormonas como el hipotálamo y la pituitaria, que son hormonas que se encargan de los fluidos químicos, ¿no?, de acuerdo al pensamiento y la emoción que se tenga. Y esta parte del cerebro maneja, ¿no? Muy importante este punto aquí, porque aquí vamos a entender, ¿no?, dentro del proceso de manipulación, cómo en estos dos cerebros, empezando desde el primero, desde el reptiliano, ha habido un proceso de manipulación en el comportamiento y pensamiento de esta humanidad. Científicamente también se le conoce como cerebro paleomamífero. Este sistema límbico, como se le conoce, permite que los procesos de sobrevivencia básicos del cerebro reptil interactúen con elementos del mundo externo, lo que resulta de la expresión de la emoción general. Por ejemplo, el instinto de reproducción interactuaría, es decir, inicial, que es del cerebro reptil, con la presencia de un miembro activo del sexo opuesto, interpretado por el sistema límbico. Ahí entra la emoción, ¿no?, el querer, el gusto, lo que genera sentimientos de deseo sexual. Entonces, el uno basado en la acción interior, el sistema, el cerebro reptil, y el otro, el sistema límbico, en la relación con lo exterior, ¿no?, la relación del ser humano con lo externo, uno con lo interno y otro con lo externo. Y por último, entonces, tenemos el neocortex o cerebro racional, que es quien permite tener conciencia y controla las emociones a la vez que desarrolla las capacidades cognitivas, memorización, concentración, autorreflexión, resolución de problemas, habilidad de escoger el comportamiento adecuado. Es la parte consciente de la persona, tanto a nivel fisiológico como emocional. Para hacerlo más fácil y comprensible, agruparemos el primer y el segundo cerebro y los llamaremos cerebro emocional inconsciente, y al tercero lo llamaremos cerebro racional consciente. Bueno, ya el neocortex, que es la parte más grande que compone este cerebro triúnico y que es la parte que se encarga ya del proceso de razón, de análisis, de reflexión, de guardar memoria, de organizar. Y yo pondría un ejemplo, ¿no? Si el primero es el que se encarga de las necesidades básicas como alimentación, y el segundo de las emociones, el tercero, por ejemplo, en un proceso de necesidad, no por alimentación, alguna persona podría llegar en esa necesidad a robar o hacer alguna situación para calmar ese instinto básico, ¿no? Pero el neocortex es el que te dice, el que te hace reflexionar que eso no está bien, ¿no?, que en esa acción puedes lastimar a alguien,
y bueno, etcétera. Entonces, esas serían entonces, Neil, estimados oyentes, las definiciones básicas de estos tres partes del cerebro. Claro, los mamíferos inferiores tienen solo los cerebros paleomamíferos, es decir, parte del cerebro límbico, y el reptil, ¿verdad? Los seres humanos tenemos estos las tres partes del cerebro bastante desarrolladas. La evolución del cerebro paleomamífero, es decir, el sistema límbico, fue por tanto visto como algo que libera a los animales de la expresión estereotipada de los instintos dictada por el cerebro reptil. El cerebro neomamífero añadió mayor flexibilidad a la conducta emocional al habilitar a los mamíferos superiores para basar la conducta emocional en procesos interpretativos complejos y utilizar la solución de problemas y la planeación a largo plazo en la expresión de las emociones, cosa que en los mamíferos y pues en los reptiles mucho menos, ¿no? Claro, sí, resulta que los mamíferos tienen los dos primeros, los reptiles solo tienen el primero. Los reptiles no tienen en su cerebro, no tienen la capacidad de las emociones. Son animales fríos, son animales muy terrestres, muy básicos. Y en eso está la diferencia, ¿no?, de las especies y también del ser humano con respecto a los animales. Los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, gracias al tercer cerebro, de tener razón, de tener lógica, de tener análisis. La tercera parte de nuestro cerebro. La tercera parte, sí. Porque no son tres, ¿no? Es uno, solo que tiene tres partes básicas. Que hicieron la división, pues, los científicos al estudiar el cerebro, ¿no? Exactamente. Básicamente de eso se trata. Así que la reflexión después de este análisis es por qué los seres humanos actuales, el ser humano actual, sigue comportándose, o en ocasiones su sistema básico dirigido en el sistema o en el cerebro reptiliano lo domina. Porque hay muchos procesos, o pocos procesos mejor, de reflexión, de inteligencia y de interpretación. ¿Qué está pasando entonces con la utilización del tercer espacio del cerebro, que vendría siendo el neocorteza o la neocorteza? Entonces aquí necesariamente tenemos que hablar de qué pasó, qué es lo que ha ocurrido, porque nosotros los seres humanos en ocasiones somos muy básicos, a pesar de que tenemos la capacidad de invención, de creatividad, ¿verdad?, de la relación con los demás, del sentimiento, del amor, pero predomina en muchas oportunidades lo básico, el deseo básico, ¿no? Y la emoción. Bueno, ya que has tocado el punto, vamos a entrar en esa parte de la investigación que es muy importante para entender eso que tú decías, ¿no?, el comportamiento de la humanidad. Hemos traído un audio muy interesante porque esta temática se viene investigando, ¿no?, ya por varias personas que se atreven a mencionar esto. Y pues lo vamos a colocar aquí para que los oyentes, para que todos empecemos a entrar en materia. Hoy vamos a tratar una vez más un tema bastante incómodo para la ciencia oficial, porque ya se sabe desde hace muchos años que los seres humanos estamos constituidos por varios elementos biológicos, incluso a nivel psíquico, propios de una raza reptiliana. Ya no es solamente encontrarnos con todas las evidencias arquitectónicas, históricas de la presencia de estas entidades dentro del contexto humano. Hablamos de seres, de dioses que colonizaron desde lo más remoto la Tierra, empezando lógicamente por Sumeria, Mesopotamia, y que posteriormente nos manipularon genéticamente, cruzándonos, mezclándonos con otros homínidos. Es que además de todo eso, de todo ese conjunto de evidencias que es la historia en sí, además en nuestra sangre, podemos afirmar a día de hoy, en nuestros genes, se encuentra precisamente la evidencia definitiva de que formamos parte de unos ancestros reptil. Aunque, lógicamente, nosotros no tengamos escamas. Los elementos reptilianos que nos conforman los encontramos, para empezar, en nuestro cerebro, en nuestra estructura biológica y psicológica cerebral. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro está dividido en 3 cerebros. Cada uno de ellos, independiente del otro, tiene su propia inteligencia, percepción, sentido espacial de cálculo de distancias, memoria, etc. Cada uno de ellos opera de una forma diferente y sirve para un propósito diferente.
Este modelo fue propuesto por el médico y neurocientífico norteamericano Paul MacLean, lo que él vino a denominar el cerebro triúnico. El cerebro triúnico nos dice que nuestro cerebro se divide por este orden. Primero, el complejo R. R viene por lo de reptil, es el cerebro reptiliano, el que compartimos con la familia de los reptiles. Y es la parte fundamental de nuestro cerebro. ¿Por qué? Pues porque es el primero en formarse, antes que cualquier otra parte. Es el más primario. ¿Y qué es lo que rige este complejo R? Pues es el que nos aporta la inteligencia más básica, más primaria para la supervivencia. Rige el instinto violento, la autodefensa, el sentido de territorialidad, el establecimiento de jerarquías sociales. Como veis, siempre es el sentido de separación, de sentirnos, vamos a decir, diferenciados con el otro. Es siempre esa parte de nuestro cerebro que nos incita a la batalla, a la guerra, a la discordia. Esa es la herencia genética del reptil. Y sobre todo, este complejo R rige nada más y nada menos que el ritualismo. ¿Os suena? Sí, he dicho ritualismo, la capacidad de concederle suma importancia a todo un conjunto de actos mágico-esotéricos para obtener un beneficio jugando con los elementos universales. Justamente lo que sabemos que hacían estos dioses antiguos con sus obsesiones con la numerología, con la astrología, los rituales mágicos, y que tenían con... Bueno, Salim, ¿de quién es este video, en este audio? Bueno, este es un investigador que se llama David Parceriza, español. Él se ha encargado desde hace mucho tiempo de hablar de los Anunnaki, estos dioses de la antigua Sumeria, que pues según él expone, y pues otros investigadores, de que estos eran de origen reptil, ¿no? Eran extraterrestres que llegaron al planeta Tierra y que eran reptiles, y que a su llegada al planeta Tierra manipularon la genética humana y de esa forma lograron esclavizar. Lo que yo interpreto no es que manipularon, sino que somos sus hijos. Somos creación de ellos. Lo que está diciendo es que tenemos herencia de ellos. Sí, él habla en el audio, es claro, tú lo has dicho, él habla que gracias a la manipulación tenemos una herencia de esas razas, ¿no? Y habla del cerebro reptil. Yo quisiera hacer una aclaración, porque dentro de este mundo investigativo, de esta línea investigativa, se cree y se enseña que nosotros como raza somos creación de los seres Anunnakis. Sí, claro. Es decir, que estos seres con ese origen reptiliano, al crear esta raza, nosotros contenemos esa genética, tanto así que nuestro cerebro primario le llaman reptil. Entonces aquí es donde empieza el aporte descubriendo. ¿En qué sentido? Nosotros somos hijos de un código genético original ADAN que no tiene nada que ver con lo reptiliano. Lo reptiliano fue posterior. Claro. Es decir, cuando nosotros somos sembrados por razas superiores en el planeta Tierra, vivíamos una condición de desarrollo natural en el mismo, con un código genético ADAN, y además de esto con las condiciones y elementos para poder interactuar, crear memoria y con ella forjar intelecto, que más adelante nos serviría para forjar la razón y más luego la inteligencia. En ese desarrollo, con un cerebro que pues contenía o contiene una parte básica fundamental para el desarrollo de nosotros, la parte instintiva, el segundo que estaría destinado para crear la inteligencia emocional, y el tercero para crear los procesos de análisis más profundos de conciencia, de inteligencia, de memoria. Esos componentes son originales en el ser humano desde su origen en la creación, desde el código ADAN, que es decir, la estructura que lo conforma. Más adelante, en el proceso de la invasión, que también hacía referencia el video que nos colocaste, sucedió algo, ¿no? Y es que este ser humano fue manipulado en su genética original. ¿Esto dónde lo encontramos? Bueno, en diferentes fuentes, las sumerias, las acadias, se habla de los Ilú, de los Anunnaki, de los dioses creadores o los dioses formadores. Más bien, sí, formadores. Los formadores más no son creadores, son posteriores a la creación del humano universal. Sin embargo, también en el Génesis se nos habla de un Dios formador, ¿no? En el capítulo 1 se nos habla de un Dios creador, es decir, de las leyes universales creadores, y después en el capítulo 2 se nos habla de un Dios formador.
que allí pues se le pone y se le coloca un nombre que terminará siendo más adelante el Dios de los judíos, que es el tetragramator, no, Yahvé, el Dios formador. Allí, en esta acción de formar, lo que realmente se realizó fue una manipulación de la genética original y la implantación en la base cerebral, en nuestra base cerebral, de un paquete o un programa que se llama gen oscuro o larva. Fue implantado allí en esa base, también en el proceso muy cercano de las emociones, es decir, en el límbico, para controlar las acciones y los instintos más básicos, más elementales del ser humano, de esta forma controlar el paso o ascenso del mismo en los días de creación. Entonces, aquí es donde Descubriendo quiere hacer justamente la claridad en este aspecto. Las líneas de investigación de estos señores que acabamos de escuchar hablan de que somos el resultado de la creación de unos dioses extraterrenos que en algunas partes se llamaron los Anunnakis, en otros los Chitauris, en fin, cualquier cosa de estas, ¿no? Sí, es que el punto o la aclaración que das es importante, ¿no? Porque aquí, cuando hablamos del cerebro reptil, no nos estamos refiriendo a que el cerebro realmente, esta parte del cerebro obedezca a algunas razas reptiles que nos los hayan implantado o que nos hayan mezclado para que eso se desarrollase así en nuestra parte cerebral. No, cuando hablamos del cerebro reptil estamos hablando de que se le da este nombre porque esta es la parte que maneja las necesidades básicas. Entonces los científicos... Por su funcionalidad. Exactamente, porque así funciona. Entonces los científicos, al hacer esta comparación, lo llamaron reptil, porque los reptiles, como lo hablábamos ahorita, son animales que poseen un cerebro muy pequeño, muy primitivo. Muy básico. Muy básico. Entonces, por eso se le da ese nombre. No quiere decir de que sea reptiliano literalmente, ¿no? Claro, pero que podríamos decir en la interpretación más adelante que en la medida en que el hombre no desarrolle la capacidad reflexiva y de conciencia y lo dominen sus emociones muy básicas, entonces se estaría rebajando a los niveles de un reptil, ¿no? Entonces, aquí, teniendo en cuenta eso, lo que queremos mencionar con respecto a la manipulación genética que tú decías, es que gracias a esta manipulación genética, estos dioses, entre comillas, que llegaron hace miles de años al planeta Tierra, lograron, al tocar la genética, lograron de alguna forma invadir tanto la genética como el pensamiento de la humanidad, porque como tú lo decías, al ser o al partir de esa creación original, los seres humanos teníamos una condición que nos permitía vivir en armonía en el planeta con los elementos, en nuestro desarrollo básico, ¿no? En los días creadores. Cuando llegan estas razas, truncan ese proceso evolutivo, lo logran atrasar en la manipulación. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, básicamente lo que tú decías, manipulando ese cerebro, nos sumergieron en lo básico, para que el ser humano no llegara a la inteligencia, a la reflexión. Bueno, tú tienes un recurso que hemos utilizado muchas veces y que hemos recomendado aquí en el programa, y es el libro secreto de Juan. Y ahí se hace mención justamente de lo que esas razas invasoras realizaron en el ser humano. Tengan en cuenta que estamos hablando con base a un conocimiento ya expresado, que invitamos a los oyentes a que entren a la zona de descargas, o más bien a la zona de los programas, y busquen Descubriendo y bajen aquellos programas que están relacionados con la manipulación genética y la invasión extraterrena, ¿no? Porque sería fundamento para seguir desarrollando este tema. Aquí lo interesante, Salim, es que ese programa tuvo un objetivo muy claro, y fue sumergir a la humanidad en procesos básicos de la vida, ¿no? ¿Cómo dice esa parte del libro secreto de Juan? Bueno, el libro secreto de Juan, que es un libro muy interesante porque nos ayuda a entender cómo sucedió todo esto. Recordemos que este libro, estimados oyentes, habla en símbolos que deben ser interpretados para yo poder entender lo que sucedió en ese momento. Es decir, aplicarla o utilizar la parte... la tercera parte, ¿no? Exactamente. Bueno, hay una parte, estimados oyentes, que el libro menciona. Dice Yaldabaoth. Yaldabaoth es el nombre que le da, o el símbolo para representar el líder de la rebelión, por así decirlo, ¿no? De estos ángeles que cayeron. Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él, o sea, los demás demonios, ¿no?, que llegaron acá: venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Ahora, quiero aportar algo aquí, porque lo que tú decías, ¿no? Cuando estos seres llegan al planeta, la humanidad existía. Ya éramos hijos de la creación.
¿Qué buscaban ellos con esto? Al manipular la genética del ser humano. Al ser una raza en vía de extinción, porque eso también hay que decirlo, estos seres no nosotros, que llegan, sino ellos los que llegan, ellos necesitaban una especie, en este caso nosotros los seres humanos, esclavizarla. ¿Para qué? Para robarnos de esa forma, mediante la manipulación, robarnos nuestra esencia luz, nuestro espíritu, para ellos tener vida. Recordemos que estos seres son una especie de parásitos, no tienen cuerpo, no tienen espíritu encarnante, no tienen forma de reproducirse, y ellos necesitan alimentarse de una especie que sí tenga esas condiciones de espíritu para ellos poder seguir viviendo. Por eso dicen, para que esta imagen humana nos dé luz. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa luz. Cuando hablamos de la luz, Neil y estimados oyentes, estamos hablando de las condiciones originales que nosotros poseemos, ¿no? Las condiciones de ley original de la creación del Adán, ¿no? Exactamente. Entonces aquí identificamos la naturaleza. El Adán siendo no un hombre, sino una codificación genética, ADN. El código, exactamente. Entonces dice que crearon a un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron, llamémosle Adán para que su nombre nos dé el poder de la luz. Ahí es donde entra el tema del Génesis. Bueno, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Dice el libro secreto de Juan que estas entidades trabajaron juntas hasta que dieron forma al cuerpo psíquico. Aquí acaba de notar algo muy importante, porque está hablando de que estas entidades lograron vulnerar, por así decirlo, vulnerar el código genético a través de la manipulación psíquica, a través de las imágenes mentales distorsionadas. Bueno, ¿y cómo lo hicieron? El libro, por ejemplo, el libro secreto de Enoch nos entrega una clave en su capítulo 8 de cómo estos seres nos empezaron a enseñar cosas antinaturales, como por ejemplo el aborto, la guerra, la brujería, todas esas cosas que fueron enseñando a la humanidad, y que la humanidad, en un proceso obviamente de desconocimiento, de inocencia, empezó a caer y a debilitar de esa forma, digamos que su mente, su pensamiento, y ellos así lograron, Neil y estimados oyentes, manipularnos la genética del ser humano, lograron tocarnos. Y entonces el libro secreto de Juan, para complementar aquí, dice lo siguiente, porque ocurrió algo, ¿no? Cuando ellos manipulan el cuerpo psíquico, el ser humano, y tú lo mencionabas ahorita, al tener el cerebro triúnico, tiene la parte más grande, que es el neocortés, que tiene el poderío del pensamiento, o sea, la capacidad de reflexión. El ser humano originalmente lo tenía, y dice así, lo tiene pues, y dice así, enseguida el resto de los poderes, cuando se dieron cuenta de que el Adán se había iluminado, aunque Adán había nacido a través de todos ellos, y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era empero más inteligente. ¿Por qué era más inteligente? Evidentemente porque tenía la capacidad del pensamiento que los creadores y el primer gobernante. Es decir, la capacidad es no solamente cerebral, ¿no?, sino también el otro pensamiento, que es el del corazón. Claro, tenía la esencia luz del corazón. Tenía condiciones que estos seres no tenían, ¿no? Dice, cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos, y era libre de mal, cogieron a Adán y lo arrojaron en la parte más baja de todo el reino material. Ese fue el plan B de estos seres, cuando se dieron cuenta que, a pesar de lo que habían hecho, el ser humano era más poderoso por su pensamiento, y lo que tú decías, ¿no?, el pensamiento del corazón. Y ellos lo que hicieron fue sumergir al Adán, que es la codificación genética, en el reino material. Es decir, en la parte más baja, más básica, que sería el cerebro básico, o como le dicen los científicos, el cerebro reptil. El cerebro reptil. Y ahora, ¿cuál es la parte material? Por ejemplo, nos hicieron muy dependientes de las necesidades primarias, como por ejemplo la reproducción sexual. Es decir, hubo un programa en el que nuestros sentidos han sido atacados de tal forma para que se despierte ese líbido permanentemente, claro, ¿no? Entonces ya, Neil, el instinto básico de reproducirse se tergiversó y se cambió al placer, al tener distintas parejas, el Kama Sutra, bueno, una serie de situaciones que tomaron esa necesidad básica y la convirtieron en un muladhara. En un muladhara, exactamente. Ese es el código para eso, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también lo hicieron con el proceso del instinto de supervivencia y del hecho de atacar al otro, ¿no? Las guerras. La implementación de las guerras. Recuerden que el libro de Enoch manifiesta cómo Azazel, en uno de sus capítulos, enseña a los hombres, Azazel siendo uno de estos seres llegados desde las estrellas, de los caídos, les enseña a los hombres a la fabricación de espadas, las espadas para enfrentarse, para la guerra. Entonces, a través de esta manipulación, guerras, enfrentamientos, territorialidad, ¿sí?, reinos, poderíos, todos estos poderes fueron creando en el pensamiento del hombre
una condición donde fue sumergido a las sensaciones y emociones y acciones más básicas, controlando entonces la parte reptiliana del cerebro humano. Claro, y recordemos, o potencializando o poniéndola como señora, ¿no? Sí, como primordial. Recordemos que el pensamiento también muta el código genético. O sea que no solo es la manipulación genética pues que hicieron en principio, sino que ese proceso de dañar el pensamiento con imágenes, con estas enseñanzas que tú nos mencionabas, esa manipulación psíquica ahondó esa manipulación y durmió más el código genético original que por principio traíamos nosotros los seres humanos. Esto quiere decir que al reproducirnos en la actualidad vamos transmitiendo esa genética distorsionada a nuestros hijos. Claro. Significa entonces que para revertir el proceso tenemos que comenzar a hacer una renovación del pensamiento, donde la capacidad de interpretación, la capacidad de memoria, la capacidad que tiene ese tercer cerebro sea utilizada de la mejor manera, ¿no? Ahí podemos hablar de la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia. El tema del sistema límbico, que es el sistema que gobierna o que controla las emociones, o la inteligencia emocional, hacerlo eso, justamente la inteligencia emocional. No como hasta este momento hemos vivido en una razón emotiva que justamente se determina por ese amor profundo que tenemos a las imágenes grabadas, y cuando no las tenemos enfrente entonces comienza pues la depresión desde el pensamiento. Claro, ahí estuvo el punto clave que utilizaron estos seres que nos manipularon para poder de alguna forma cumplir ese objetivo. Pero con esto, Neil, que estamos tocando, pues tan interesante, ¿no? Y pues si alguien que de pronto nos escuche por primera vez dirá, bueno, pero ¿de qué están hablando allí? ¿Cómo así que nos manipularon, que nos dañaron el pensamiento? Bueno, pues ahí están los demás programas. No, y eso no es difícil entender cuando uno, sin irse a la historia, ¿no? Usted de pronto que escucha por primera vez y le parece difícil de comprender o difícil de creer, simplemente prenda la televisión hoy día, solamente la televisión, prenda la televisión hoy en día y dése cuenta cómo allí manipulan, por ejemplo, la mente de su hijo, ¿sí? En situaciones como, por ejemplo, el regalo que quiere que le compren a usted o al niño, usted en diciembre. Le manipulan ese deseo, ese querer, ¿no? Originalmente él no lo tiene, porque un niño, recuerden entonces, por ejemplo, cuando uno nace, uno le dan una pelotita y uno juega con la pelotita, o con una piedra y uno juega con la piedra, naturalmente, pero cuando ya el niño se para frente a un televisor y comienza a ver todo el tipo de comerciales y el tipo de incentivo publicitario, no se manipula su pensamiento, no se manipula lo que quiere, no se manipula su intención. Entonces, eso que ocurre hoy cotidianamente a través de un sistema manipulador, que en este caso del ejemplo vendría siendo un sistema de comercio mundial, de consumo mundial, liderado por unas élites que se sustentan en ese comercio. Ahora imagínenselo tiempo atrás. Es decir, esas mismas élites, estimado oyente, para que usted comprenda de que no es algo tan difícil, vayamos allá y recordemos que por allá también han existido esos imperios. Esos señores que implantaron los imperios, que crearon esas religiones, son los que en ese momento se llamaron dioses. Esos fueron los manipuladores. Y así como hoy esa élite manipula, ellos allá manipularon. ¿Y de qué forma manipularon? Lo que acabamos de decir. ¿Qué manipularon? El pensamiento. Los instintos más básicos los exacerbaron, los impulsaron, los motivaron. Y el ser humano, en la repetición permanente, fue creando esa codificación internamente, ¿no? Fue dañando la propia y fue creando una nueva condición resultado de la manipulación. Bueno, y ahora que hablas de las élites, vamos a colocar otro audio para que podamos entender también, porque en el proceso de los oligarcas, ¿no? De los señores que nos controlan, hay un proceso que tú mencionabas ahorita, ¿no? En la medida que yo digamos que ahonde en ese proceso del dominio del cerebro reptil en mí y no logre desarrollar el proceso de reflexión, mi comportamiento puede llevarme al nivel de los reptiles, ¿no? A un nivel muy básico. Entonces entenderemos cómo estos personajes llegan a tan altos niveles del poder, ¿no? Porque para llegar hasta allí hay que tener sangre fría. Entonces, claro, ahí está el símbolo. Vamos a poner un audio, estimados oyentes, para entender esto.
Viven casi exclusivamente dentro de la corteza reptiliana de su cerebro, que se encuentra en la parte inferior del tronco encefálico, que es la parte más antigua de la evolución del cerebro humano. Está diseñada única y exclusivamente para la depredación, la caza, la supervivencia, la reproducción sexual, el miedo y la ansiedad. De eso trata el tema reptiliano. Lo reptiliano es la psicopatía. Ellos pueden cambiar de forma y lo hacen mediante el constante cambio de sus personajes y personalidades. Inventan un nuevo personaje para manipular a una persona, a un lugar, a una organización o entidad. En un momento dado pueden ser una cabeza de la nueva era y al día siguiente pueden ser un nazi de extrema derecha. Por esto es que muchos de nuestros políticos son psicópatas y por eso es que muchos de ellos pueden hacer las cosas más asombrosas, contar las mentiras más increíbles delante del mundo entero y totalmente dar marcha atrás sobre el tema, debido a esta habilidad que tienen para cambiar de personaje. El personaje anterior fue el que hizo la promesa y dijo lo que querías oír, y ahora se ha desconectado y uno nuevo ha entrado en su lugar. Literalmente han cambiado de forma en términos de inconsciencia y personalidad, y la nueva versión no es responsable de lo que hizo la versión anterior. Esto explica la razón por la que nos quedamos atónitos ante la hipocresía que existe en el mundo de los negocios, ante la hipocresía de la política y al ver cómo pueden decir una cosa y hacer todo lo contrario. Y nos quedamos atónitos ante la hipocresía de ciertos individuos con los que nos topamos en nuestra vida cotidiana. Individuos que te pueden enredar con un personaje o versión de sí mismos para repentinamente cambiar de la noche a la mañana. Son interdimensionales. Son interdimensionales en el sentido que, al igual que nosotros, su conciencia se ha manifestado en esta realidad a través del sistema nervioso y el cerebro, para que podamos experimentar esta realidad. Para nosotros, el 96% de la gente que somos empáticos, que tenemos un entendimiento acerca de la compasión y queremos la paz. Otro interesante audio para ustedes, estimados oyentes, que están allí atentos a Descubriendo en este especial de El cerebro reptil. Sí, interesante porque el audio nos relata cómo se necesita, estimados oyentes, una condición. Hablando, por ejemplo, tocaba el tema de la política, de los negocios. Se necesita una condición, yo no diría especial, sino una condición propicia para que, por ejemplo, dentro del proceso político yo pueda tener la capacidad de engañar a miles de personas y no sentirme, y no arrepentirme, no tener un proceso de reflexión, un proceso de análisis, de darme cuenta de que eso que estoy haciendo realmente no está bien. Entonces, por ejemplo, en el mundo de los negocios, cuando se estafa, cuando yo busco mi propio beneficio, se necesita una condición de sangre fría, como lo mencionaba ahorita, para que eso pueda darse. Entonces estamos viendo la sangre fría, que es el mismo código de los reptiles. Recuerden que los reptiles tienen un sistema circulatorio muy diferente al nuestro, que para que su sangre tome calor tienen que ponerse en el sol. Su sangre es fría y justamente es una de las cosas que el símbolo nos habla muy claramente. Mientras aquí en el chat nos escribe invitado Alixon, que estaba muy atento al inicio del programa, dice: la manipulación ocurrió en algún lugar físico. Esas entidades parapsíquicas que nos invadieron cayeron al planeta como entes con cuerpo, o la humanidad original no tuvo manera de defenderse. Acerca de este tema he investigado y siento un deber de cambiar mi pensamiento conectado a mi corazón para mutar mis células. Hay varias preguntas aquí de Alixon que serían interesantes resolverlas porque también son muy pertinentes, ¿no? Dice que si hay un lugar físico donde llegó la manipulación. Yo diría que el lugar, un solo lugar donde ocurrió, no, pero hay un símbolo que es el Edén, ¿no? El Edén, sí. Digamos que el Edén podríamos catalogarlo como el centro de operaciones, porque recordemos que, bueno, poner un lugar, como tú decías, específico donde se manipuló toda la humanidad, pues no, pues podríamos decir que es el planeta entero, ¿no? Porque este programa está en todo el planeta. Recuerden que ellos llegaron a diferentes lugares y puntos del planeta, pues la antigua Atlántida, luego pasaron a lo que es el antiguo pueblo acadio, sumerio, el norte de Egipto,
bueno, también otras partes de África, el tema del Medio Oriente, cuando se establecieron ahí en las tierras prometidas, otros seres, o en Oriente también, el panteón de dioses de la China, de Japón, bueno, es decir, fueron varios, y en diferentes lugares y en diferentes momentos donde esta organización extraterrena, que el libro secreto de Juan le llama Yaldabaoth, y que el libro de Apocalipsis le llama el diablo, el dragón, ¿no? El dragón se introdujo, pero el símbolo como lugar sería el Edén. El Edén, sí. Además porque es la parte de, digamos que por cultura, como con el documento bíblico, nos corresponde analizar, ¿no? Porque si vamos a la India, como tú decías, seguramente se llamará de otra forma. Pero el Edén, estimado oyente Allison, sería el lugar o el centro de operaciones donde estas entidades fraguaron toda la estrategia para de esa forma posteriormente manipularlo. Claro, también dice, estas entidades parapsíquicas que nos invadieron, cayeron al planeta como entes de cuerpo, sí, claro, llegaron con cuerpo, llegaron con cuerpos físicos degenerados, y además de esto, tenemos que recordar que esos seres que se manifestaron y tuvieron relaciones con los hijos de los hombres, lo dice el Génesis 6, se mezclaron, se confundieron sus imágenes para que las mujeres los aceptaran y engendraron en sus vientres los semidioses. Luego más adelante hubo una especie de proceso de justicia dentro de las leyes universales para acabar con esa manipulación de estos seres, y ahí es donde pierden sus cuerpos, ¿no? Claro. Hace 12.000 años aproximadamente que se da el ajuste desde las estrellas para destruir todo este orden oscuro, y luego aparecen las órdenes de evocación de estos entes sin cuerpo para buscar tomar cuerpos ya en una humanidad manipulada. Claro, el proceso del diluvio, ¿no? El diluvio universal, que ahí está también la manipulación, donde dice que el diluvio fue dirigido para acabar la humanidad, ¿no? Claro. Realmente no fue así, fue para acabar todo el proceso degenerativo de estas entidades. Ahí está la manipulación, también en el tema de las interpretaciones. Dios no se emputó, como decimos, o no se enojó con el ser humano, se enojó con los seres caídos, y el diluvio fue para acabar todas las formas distintas a la raza original de la creación. Pero también es importante, la siguiente pregunta dice que la humanidad original no tuvo manera de defenderse. Pues yo pienso que sí. Nosotros, a pesar de que la manipulación tocó el cuerpo psíquico a través de imágenes, como tú explicabas, hay un recurso que está dentro del hombre. El libro secreto de Juan le llama el pensamiento posterior iluminado, sí, que está escondido dentro del Adán y que nunca esta organización ha podido entrar y tocarlo, ¿sí? El pensamiento posterior iluminado, que también podríamos considerarlo como el pensamiento del corazón, ese pensamiento innato, ese pensamiento que se hereda de las fuentes originales de la creación, ese pensamiento del bien que está dentro de nosotros, que no atraviesa por manipulaciones mentales, ¿no? Sino que está codificado, está protegido dentro del cristal núcleo del corazón. Claro, sí, el pensamiento posterior iluminado que habla el libro secreto de Juan, fíjate que dice que después de la manipulación, después del proceso psíquico y genético que sufrió la humanidad, dice el libro que este cuerpo formado nuevamente, que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido, cuando hablan de este cuerpo están hablando del cuerpo ya endurecido en la materia, ¿no? En los procesos muy, muy primitivos. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar apartado. Sin embargo, el pensamiento posterior iluminado dentro del Adán, de la genética, rejuvenecería su mente. Quiere decir que, estimado oyente, que hay una memoria guardada dentro de nuestra genética. Desde adentro hacia la mente, ¿no? Exactamente, una memoria que lo que busca es restablecer el pensamiento. Lo podríamos entender como el arrepentimiento, ¿no? Ese proceso de reflexión que yo puedo tener cuando cometo un error, que me llama a corregirlo. Entonces, ese tipo de pensamiento surge del corazón. Surge del corazón. O sea, no es mental. No es mental. No es mental. No es mental como creeríamos o como nos enseñaron a creer. Ese recurso de pensamiento original, de pensamiento luz, de pensamiento de corrección y de edificación, es un pensamiento que viene justamente del centro motor o verbo de la creación en el hombre, que es su corazón. No solamente como una válvula o mecánica que bombea sangre, sino hay un cerebro, un pequeño cerebro que contiene esa memoria, claro, de la vida, del verbo de la vida. Por eso estos seres no pudieron tocarlo, porque si fuese mental seguramente lo hubiesen podido tocar. Sí, algún tipo de programa harían para que
tocarlo y dañarlo. Hay otro recurso que es Hermes Trismegisto. Allí en uno de sus escritos que hemos traído aquí para ustedes, nos dice en sus apartes: pero cuando el alma, dice Hermes en la explicación que le da a su hijo, pero cuando el alma, después de haber entrado en un cuerpo, es decir, encarna, es mala, es decir, se desvía el espíritu, este alma no gusta de la inmortalidad y no participa del bien, ella vuelve hacia atrás y desciende hasta los reptiles. Entonces aquí está la misma codificación que tú decías en el video, ¿no? Tal es el castigo del alma mala, y el mal del alma es la ignorancia de saber qué es de acuerdo a las leyes del espíritu. El alma cegada, no reconociéndose a sí misma, se encuentra sometida a cuerpos extraños, es decir, las encarnaciones unas y otras, y abyectos, lleva el peso del cuerpo y en lugar de mandar obedece, que es la ley del karma. Entonces aquí Hermes también hace referencia a lo que nuestro compañero Salim viene anotando, y es que el ser humano, en la medida en que desconoce las leyes originales por las cuales fue creado, o el bien dentro de él, se desvía de esos límites de luz, entonces comienza a involucionar, ¿no? Y a actuar bajo ese mismo símbolo que estamos hablando en el programa, que es reptil, al nivel de los reptiles. También quiero compartir con ustedes, estimados oyentes, un audio que nos dice cómo justamente el proceso de los reptiles se vive en la medida en que se active el proceso de la parte reptiliana del cerebro. Escuchemos. Otros autores sostienen que la obsesión de poder de los Illuminati estaría basada en que obedecen los mandatos de la parte reptiliana de nuestro cerebro, el tallo cerebral, que controla nuestros impulsos, y en unas pocas oraciones inconexas concluye que los Illuminati son realmente reptiles galácticos disfrazados de seres humanos. Aquí entonces aparece el tema de los Illuminatis, reptiles galácticos, simplemente que a través de sus oraciones o de sus ritos místicos y esotéricos, también ocurre en las religiones, aunque usted no lo crea, se activa la parte reptiliana del cerebro. Claro, sí, interesante eso que menciona el audio, porque menciona una élite, ¿no? La élite de los Illuminati. Quiero también anotar aquí un dato, ¿no? Un dato que he sacado un libro que es La Memoria RAM 2, un libro que pueden descargar en la página de la emisora. Dice lo siguiente, el título: El privilegio reptil. Allí convergen los más ricos del mundo, quienes han doblegado la independencia de las naciones y toman el control de sus destinos hasta someterlas a deudas astronómicas a las decisiones de estos grupos que legalizan sus apropiaciones y hacen efectivas sus presiones a presidentes que operan en la globalización de las economías mundiales. Ese plan de esclavitud de las grandes potencias, ante las cuales aparentemente nadie se puede sublevar, porque los movimientos del dinero de la Reserva Federal, las políticas del Fondo Monetario, de cualquier otro club o logia financiera dependen de los dictados que allí convergen. Todos los políticos del mundo están dirigidos por las empresas multinacionales de los reptiles banqueros que dictaminan los destinos en los congresos, ministerios, presidencias, alturas militares o religiosas del mundo. O sea, ¿qué quiero decir o qué quiere decir el texto con esto, no? Hay un proceso, ¿no? Hay una élite, ¿no? Un proceso de gobierno por unos personajes que lideran estos grupos, estas logias, estas grandes entidades bancarias, donde caen en eso que el audio nos decía, ¿no? Caen en un proceso de involución en sus acciones, en su pensamiento, en alejarse de esa condición humana hasta llegar al punto de comportarse de forma reptil. Entonces, ¿para qué? Bueno, ¿para qué fin lo hacen? Bueno, precisamente las riquezas del mundo. Por eso dice, aquí convergen los ricos del mundo. Bueno, Salim, aquí nos escribe nuestro oyente invitado Alixon, que estamos en vivo en directo. El libro secreto de Juan, del que hablan ustedes, ¿cómo lo puedo conseguir? El que aparece en internet es un documento válido, dado que allí está todo filtrado. Hace una pregunta, y lo que acabamos de hacer es enviarle el libro. Hemos colgado el libro ahí en el chat para que también lo descargue. Esta es una de las maravillas de este chat, sí, que podemos compartir archivos. Él dice, muchas gracias, ahí lo recibió, ahí lo puede descargar y lo puede estudiar. Alguna vez recomendaban en algún estudio con personas también buscadoras el libro secreto de Juan, y una vez lo leyeron. Bueno, realmente hay muchas cosas que no se entienden.
Sí, porque es un libro escrito en símbolos que no te explica el detalle, pero en la interpretación del símbolo puedes llegar a comprender lo que sucedió. De todas maneras, durante todos los programas o algunos programas en RCPC y en Descubriendo justamente, hemos podido entregar llaves que puedan servir de comprensión a este libro y a otros, que es lo que nosotros deseamos hacer en este programa. Entregar tips que puedan resultar válidos o puedan resultar de suma ayuda para cualquier persona que está en la investigación. Un empujoncito siempre es bueno, ¿no? Claro, porque ante estos temas y sobre todo, Neil, que estas temáticas, si bien son tocadas, ¿no?, por algunos investigadores, algunas de estas investigaciones podrían tener también un proceso de manipulación, ¿no? Por eso es importante yo ser responsable de mi propia comprobación, de mi propia investigación, y no tragar entero de ningún lado, no dudar, pero que esa duda me lleve a un proceso de comprobación y análisis, que es precisamente poner a funcionar la neocorteza, ¿no?, que es la parte más avanzada de nuestro cerebro. Claro, en el proceso mental, pero recuerden que junto a ese proceso está el cerebro del corazón, o la memoria y código luz del corazón. Quiere decir que no solamente es la utilización de la memoria cerebral y el proceso cerebral, que es muy importante, sino también el recurso que desde el inicio de la creación se nos dio y que no ha sido tocado, que no ha podido ser tocado, como es el código luz del corazón. Que a propósito, invito mañana, si nos escuchan hoy sábado, recuerden que este programa también se escucha en diferido, pero mañana domingo, las personas que vivan aquí en Barranquilla, les invitamos a la conferencia Código Luz del Corazón. Precisamente donde Mi Nuevo Despertar, esta organización latinoamericana, en asocio con Radio Cultural Planeta Conciencia, este medio de comunicación que busca entregar herramientas, no solamente en contenido radiofónico, sino saliendo, ¿no? Hemos venido participando en diferentes actividades sociales, culturales, deportivas, para que nuestros oyentes y las personas a las cuales nosotros podemos llegar a hacer impacto puedan tener recursos para el crecimiento, ¿no? Para crecer juntos, que es la intención original de la radio, ¿no? Bueno, Salín. Y además eso comprueba, por ejemplo, el tema del código luz del corazón comprueba de manera contundente que no somos originarios de una raza reptil. Porque si fuese así no tuviésemos esas condiciones originales de ley, ¿no? Porque estos seres no las poseen. Entonces sí es importante, estimados oyentes, y yo creo que hemos sido pues bastante claros, ¿no?, en la medida que el tiempo y la investigación nos ha permitido, porque no queremos decir que esta investigación que traemos es la verdad, no es la verdad absoluta, pero sí queremos dejar claro de que nosotros como humanidad de ninguna manera somos originarios de unos seres reptilianos. Claro, eso está claro. Me gustaría reforzar lo que hicimos ahorita con el audio que coloqué, y es que en ciertos eventos religiosos, en ciertos eventos místicos y esotéricos que fueron promovidos por estos seres extraterrenos una vez llegaron al planeta, recuerden que la creencia, la adoración fueron implantados por ellos. Los diferentes cultos a través de la historia fueron implantados por ellos. Quiere decir que muchos mantras, muchas oraciones, entre comillas digo oraciones porque ya no lo serían realmente, porque la oración realmente es un proceso de reflexión inteligente, donde se integra el cerebro inteligente con el cerebro y pensamiento del corazón. Esa es la verdadera oración. Mientras que la oración que se hace a través de la creencia, pues ya no podríamos llamarle así, sino el rezo, ¿no? El rezo, sí. Es una especie religiosa de mantras. Bueno, en estas prácticas, estimados oyentes, lo que se busca es activar esa parte del cerebro. Sobre todo también el límbico, ¿no? Claro, la emoción, las emociones. Está ligado mucho a la emoción. La emoción del encuentro con Dios, entre comillas. Y allí justamente se toma posesión, coartando la tercera parte del cerebro, que es la inteligencia, la conciencia. Además, recordemos que en esa parte del cerebro, en la parte del límbico, de las emociones y el reptil, incluso tema que hemos tocado, como resultado de ese proceso de manipulación, la otra fuerza, ¿no?, estos seres que cayeron implantaron, ¿no?, en el cerebro un programa dimensional que nosotros le hemos llamado la larva. Y la larva, digamos que es el mecanismo o el puente que pueden hacer estas entidades que están en un plano astral con nuestro pensamiento, ¿no? La larva vendría siendo el contacto interno con estas entidades. Entonces estos mantras que tú mencionabas
al ponernos en esta situación, lo que buscan es incentivarnos, mover Claro. ese gen oscuro allí. Ese gen oscuro larva vendría siendo como el símbolo de Judas, traición. Claro. Traición a nuestro propio ser interior. El infiltrado. El infiltrado entre los 12, 5 sentidos y 7 logosoles en el ser humano. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final. Recuerden que si por primera vez nos escuchan, no se alarmen, no se alteren por las diferentes informaciones que hemos tenido. Hay otros oyentes que para ellos es muy normal porque ya están en un camino muy avanzado en la búsqueda. Pero aquí lo importante es no rechazar. Esa acción es primaria incluso. Es muy básica, muy elemental. La inteligencia, que es un parámetro superior, nos invita a la comprobación, a que lo que escuché, que puedo aprender, que puedo sustraer, que puedo, incluso que debo desechar, porque mi libre inteligencia o mi libre albedrío o el albedrío me permite hacerlo. Le invitamos a que tenga esa condición, que siga adelante, porque hay muchas cosas que debemos aprender. Recordemos que en la medida en que conocemos la verdad, ella nos hace libres, así nos enseñaron hace mucho tiempo. Y debemos tener esa máxima en nosotros, porque si no las dijeron, o si no las dijo, Jesús en este caso que no las dijo, es porque sabía, o él sabía, o ellos sabían que nos estaban negando la verdad. Claro que sí. Además que esa frase venía venía antecedida por otra que Jesús mencionaba cuando le decía a los apóstoles, ¿no? Escudriñad las escrituras y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que es un proceso de búsqueda tanto exterior como interior para de esa forma llegar a la verdad. Ok. Nos vamos, estimados oyentes. Hemos llegado al final de Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Regresaremos entonces dentro de 8 días y también el diferido el próximo martes a las 11 de la mañana. Si de pronto no nos escuchó todo el programa, puede hacerlo el martes a las 11. O en su defecto descargarlo, ¿no? Una vez terminemos, lo subimos. Usted luego va al menú de la página de la emisora, en programas, hace clic allí y luego busca Descubriendo y aparecerán los diferentes programas que hemos realizado. Muchas gracias, estaremos nuevamente con ustedes, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.